Soto, Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes para hablarles de la palabra y la palabra de Dios. En estos momentos vamos a buscar inmediatamente la escritura allá en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Comenzaremos en el verso 14. Y dice la escritura de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Según nos enseña el apóstol San Pablo, somos herederos y coherederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos a través de la Escritura la promesa de recibir el reino de Dios. Él ha dicho: no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Hay una promesa divina de recibir el reino. Y conforme a las Escrituras, los hijos de Dios heredarán el reino de Dios. Conforme a las palabras del Señor Jesús, tenemos la promesa que los mansos
heredarán toda la tierra. Tenemos también la promesa divina de la cual el Señor Jesús habló, que el Hijo del Hombre vendrá en su reino. Vendrá en su reino con poder y gloria. También dice que vendrá con sus ángeles en su reino. Vendrá con sus ángeles de poder. Tenemos la promesa de una herencia. Sabemos que los hijos de Dios heredarán, recibirán el reino. Por lo tanto, tenemos que entender lo que todo esto significa para cada uno de nosotros. Vamos a ponerle entonces como tema a las palabras que habremos de hablar en esta ocasión: los herederos. Hay que entender qué es lo que se va a heredar y en qué forma usted ha de recibir la herencia. Hay una herencia y los hijos de Dios son los herederos. Aquí el apóstol Pablo nos dice que los hijos de Dios son herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque toda la herencia de Dios, conforme a la Escritura, la heredó Cristo. Y todos los hijos de Dios que tienen la promesa de heredar todo lo de Dios, son herederos de Dios. Entonces tienen la promesa de ser coherederos con el que heredó todas las cosas. Tenemos que comprender estas cosas para así poder estar preparados para recibir esa gloriosa herencia. Si buscamos a través de toda la palabra de Dios, encontraremos que en los días en que estuvo el Señor Jesucristo sobre la tierra, la gente se estaban interesadas en el reino de Dios y le preguntaban al Señor cuándo habría de venir el reino de Dios. Y Él les dijo que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos entre ellos estaba. Ahora, vean ustedes la manera en que el Señor Jesús habló acerca del reino de Dios y del reino de los cielos. Juan también había hablado acerca del reino de Dios. Y Juan y Jesús decían: el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que entender una cosa: cuando en los tiempos pasados llegaba un reino a una nación y ese reino tomaba a esa otra nación, todas las leyes establecidas de ese reino que tomaba ese otro reino o esa otra nación, venían entonces a ser establecidas esas leyes y ordenanzas en ese lugar en donde había entrado ese reino, en donde había llegado ese reino.
encontramos que las promesas divinas son que el reino de Dios ha de venir. En los días de Jesús le preguntaron a él: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Él les dijo: entre vosotros está. Muchas personas no comprendían que cuando allí estaba Cristo, allí estaba aquel del cual había dicho Isaías: príncipe de paz. También todos los profetas habían hablado de que era el rey de Israel. Y si allí estaba el rey, allí estaba el reino. Porque él es el representante y director y heredero de ese reino. Ahora, fíjense, cuando él llegó, llegó el reino. Cuando lo rechazaron, rechazaron el reino de Dios. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿restaurarás tú el reino a Israel? Porque ya ustedes saben, ya algún tiempo atrás le habían recibido como rey cuando decían: Hosana al rey, al hijo de David que viene. Y le habían recibido un grupo de personas, no todo Israel, sino un grupo de personas, le habían recibido como rey. Y ellos esperaban que él estableciera el reino allí en Israel, que estableciera el reino de Dios en medio de ellos y comenzara el reinado mesiánico sobre Israel, y sobre todas las demás naciones se extendiera ese reino. Pues ellos esperaban que él hiciera como hizo David y como hizo Salomón y como también hizo Moisés. Ahora ustedes pueden ver que estos personajes, Moisés, David y Salomón, no solamente eran reyes o caudillos, sino que eran también profetas. Y por ser profetas, ellos entonces tenían una visión celestial, una visión divina, para poder ellos aplicar en su reino las cosas divinas y que así funcionaran en favor de ese reino. Ellos tuvieron grande éxito. Uno de los secretos por el cual el reino de estos hombres tuvo el éxito que tuvo era porque eran profetas. Siendo profetas, entonces ellos tenían una relación directa con Dios. Ellos tenían las dos conciencias juntas. Y entonces ellos tenían una ventaja que no tenían los demás reyes de las demás naciones. Así es que ese es uno de los secretos importantes por lo cual Moisés, David y Salomón tuvieron el grande éxito que tuvieron. Bueno, todos saben que Moisés fue un caudillo. Un caudillo es un líder, el cual fue líder espiritual y también político. La política de la nación hebrea de aquellos tiempos fue dirigida por un hombre, pero ese hombre, ese político, era un profeta. Que mucha falta hace que se levanten buenos políticos, pero que sean profetas, que puedan tener las dos conciencias juntas
para poder dirigir bien la nación en donde aparezcan. Tenemos también otros casos de grandes líderes políticos, los cuales levantaron de la ruina y otros impidieron que viniera la ruina a la nación en donde estaban. Por ejemplo, tenemos el caso de José. José fue el segundo en el reino de Faraón. José vino a ser el gobernador, el príncipe que dirigía todos los negocios del rey, del Faraón. Era el administrador de todos los bienes de aquel imperio, de aquel reino. Pero el triunfo grande de este hombre, de este político, fue a causa de que era profeta, y al ser profeta tenía las dos conciencias juntas y podía de antemano ver todas las cosas que vendrían sobre la nación. Él vio en aquella gran visión que tuvo el Faraón las cosas que vendrían. Pues luego de Faraón haberlo visto en sueños, José vio y entendió lo que todo eso significaba. Lo dio a conocer, dio la recomendación y la persona adecuada para dirigir toda aquella operación de aquella nación, de aquel imperio, era también José. Él tomó a cargo la dirección administrativa, la administración de aquella nación por orden del Faraón, y pudo evitar una catástrofe que habría de venir. Vino todo el problema, pero él, como ya vio, ya él sabía lo que venía y vio cuál era la solución antes de venir el problema, porque tenía las dos conciencias juntas. Pudo ver y prevenir, y cuando llegó el problema, ellos estaban preparados gracias a que el administrador de aquel imperio era José, el cual era un profeta. Aquella nación, aquel faraón, aquel rey creyó al profeta de Dios, al profeta José, y la promesa: creed a Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados, fue hecha una realidad para aquel imperio, para aquel reino, y aquel reino fue prosperado. Vean ustedes, aún viniendo una grande ruina internacional, aún viniendo un gran problema mundial o internacional, aquel reino, aquel imperio, aquel faraón, aquel rey, por creer al profeta de Dios, fue prosperado, pues colocó en la administración a este joven que tenía algunos 30 años, y la prosperidad inundó el imperio del faraón. Y vea usted que inundó el imperio del faraón, la prosperidad, en medio del problema tan grande que estaba azotando a toda la tierra. Pues había hecho José provisión los primeros 7 años, había trabajado arduamente él con todo el reino, y hubo una bendición bien grande en esos 7 años para contrarrestar el problema que habría de venir.
Esto nos enseña que antes de venir los grandes problemas, si se saben que han de venir, se puede hacer provisión con tiempo para que cuando lleguen los grandes problemas uno esté apeltrechado, como dicen comúnmente, y cuando llegan los grandes problemas ya uno esté tan bien preparado que no le afecten. José, conociendo el problema que habría de venir y conociendo que antes de ese problema vendría una abundancia sobre toda la tierra, él entonces lo preparó todo para recoger la abundancia que habría de venir. Y él, dirigido por Dios en todas las cosas, hizo todo conforme al plan de Dios. Pero nadie veía que era un plan de Dios, porque en estas cosas así todo se ve como que es un hombre el que está dirigiendo todas las cosas, el que está diciendo este es así y este es así, y cuando le dicen pues haga las cosas, él viene y las hace y todo aparece como que es el hombre el que está haciendo todo, pero detrás de ese hombre está Dios dirigiendo todas las cosas, dejándole ver todo lo que ha de venir, dejándole ver todo lo que hay en el presente y dejándole ver todo lo que se puede hacer en ese tiempo. Y José dirigía todas las cosas porque él conocía, sabía lo que estaba haciendo. Y al tener a las dos conciencias juntas, entonces él podía ver en el mundo espiritual. Él podía realizar en el mundo espiritual las cosas que él quería que se materializaran en esta tierra, en aquel ministerio que él tenía en aquel tiempo. Así es que él sabía lo que había que hacer, porque él lo captaba en otro mundo y él hablaba esa palabra, decía hágase esto. Él sabía por qué daba esas órdenes. Él sabía cuáles iban a ser los resultados. Así es que todo le fue encomendado a él de parte del faraón, de parte del rey. El rey confió al faraón, confió en José. Este hombre tan importante, faraón, tenía entonces un hombre de confianza. Él estaba buscando un hombre de confianza. Él estaba buscando uno al cual colocarle la administración de todo su reino. Y cuando lo consiguió, no lo dejó perder. Cuando lo consiguió, fue cuando vio que ese joven, aunque era muy joven, podía ver y podía comunicarse con otro mundo, con el mundo espiritual, y podía allí escudriñar y descubrir los secretos que ningún otro hombre podía descubrir. Podía solucionar los problemas que ningún otro hombre podía solucionar. El sueño del faraón era un problema que nadie podía solucionar, pero cuando apareció José, él pudo solucionarlo, porque él encontró la solución en otro mundo. Porque cuando no está la solución en este mundo, entonces se necesita uno que la pueda conseguir en otro mundo. Y luego que la consiga allá, trae esa solución para acá, y entonces lo que era un problema sin solución, entonces es un problema solucionado. Luego el otro problema era lo que habría de venir, pero ese también tendría solución, porque el problema más grande era el sueño.
Si no se sabía cuál era el sueño, pues no se sabía cuál era el problema que habría de venir. Y si no se sabía cuál era el problema que habría de venir, no se sabía entonces cómo enfrentar ese problema. No se sabía entonces qué solución se le iba a dar a ese problema. Imagínese que llegara ese problema de repente y las gentes hubieran desperdiciado toda aquella abundancia que había, porque quizás la gente decían: ha comenzado un tiempo de gran abundancia sobre la tierra y esto va a seguir así por cientos o miles de años. Es que el imperio ha tomado impulso y ya va rumbo a la gloria. Pero no era así. Era que iba a venir un tiempo difícil, un tiempo malo, y antes entonces vino una bendición grande de parte de Dios. Pero muchas personas que no entienden, que no comprenden, cuando llegan las grandes bendiciones de Dios, las desperdician, las usan tan y tan mal que no le sacan el provecho que deben sacarle. Y no comprenden que cuando Dios derrama grandes bendiciones es para que las gentes las aprovechen todas y almacenen de esas bendiciones, porque más adelante hay un tiempo difícil. El proverbista Salomón, sabio y rey, dijo: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Así es que hay una repartición de grandes bendiciones, porque después viene un tiempo malo. También dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo hallarás. Ahora reparte a 7 y aún a 8, a través de las edades de la iglesia, de las 7 edades de la iglesia gentil, se ha repartido alimento espiritual, palabra de Dios, a 7 iglesias o 7 etapas de la iglesia del Señor. Porque ha de venir un grande mal sobre la tierra. Y eso es el tiempo de las grandes plagas o juicios divinos o gran tribulación que tanto ha sido anunciado en la palabra. Ese juicio ha sido anunciado por miles de años y todavía sigue siendo anunciado. Y está dicho que habrá un tiempo en que alguien va a anunciar al mundo completo el día de venganza del Dios nuestro. Pero entre tanto que llega ese momento en que ha de derramarse ese juicio sobre la tierra, reparte a 7. Y cuando hayas terminado de repartir a 7, entonces reparte a 8 también. Si terminan las 7 edades de repartición, entonces reparte también a 8. Reparte a una edad octava, a una etapa octava. Reparte a una edad perfecta de la iglesia. Así es como todo ha estado moviéndose. Las 7 edades de la iglesia gentil recibieron la repartición divina que les fue ordenada por Dios a través
de los 7 mensajeros, de los 7 ángeles, de las 7 iglesias, de la iglesia gentil. Pero después hay un 8. Hay que repartir a 8 la palabra del Señor, el pan de vida eterna, el maná escondido. Muchas personas se dirán, después que se le ha repartido a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, ya no queda nada. ¿Qué maná le hemos de repartir? Hay entonces que buscar el maná que está escondido en el lugar santísimo para repartírselo a 8, a la edad perfecta, a la edad eterna, porque 8 representa eternidad, 8 representa infinito. Por lo tanto, esa edad infinita o eterna recibirá su repartición, porque está ordenado que se le reparta a 8. Si terminaron las 7 edades, pues se hace una nueva edad, la edad octava, para repartirle a 8, porque si todavía quedan personas sobre la tierra y ya las 7 edades terminaron, entonces se crea una octava edad. Se hace o se crea por la palabra de Dios, porque todas las cosas por la palabra fueron hechas, fueron creadas. Así es que se creará esa edad eterna y se le repartirá del maná escondido. Es así porque ha de venir luego un mal muy grande sobre la tierra. Ese mal serán los juicios divinos que han de caer sobre la tierra. Pero en ese lapso de tiempo, antes de caer los juicios divinos, se le estará repartiendo a 8. Al número 8 se le estará repartiendo lo que le corresponde recibir. Y luego que venga todo el mal que haya de venir, pero primero la repartición. La repartición de la palabra de Dios. Y en esa repartición es en donde las promesas divinas que en otros tiempos no fueron vistas realizadas, serán vistas siendo realizadas en la repartición al 8. Ahora, muchas personas que han leído las promesas apocalípticas, en donde en cada iglesia es hecha una promesa, o a cada iglesia les hecha una promesa, los que han leído el Apocalipsis se encontrarán que en los tiempos del pasado, mientras se le estuvo repartiendo a las 7 edades de la iglesia gentil, o 7 etapas, vemos que esas promesas no fueron realizadas en toda su plenitud. Pero tenemos que entender que la promesa le fue hecha a la iglesia del Señor. Y no importa la etapa en donde esté la iglesia del Señor, esas promesas serán hechas realidad. En algún momento de la historia de la iglesia del Señor, todas esas promesas que en diferentes etapas fueron hechas, serán una realidad para la iglesia del Señor. Ya sea que esté en la primera etapa, o en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta, o en la sexta, o en la séptima, o si no
recibe el cumplimiento de esas promesas en esas 7 etapas, pues hay una 8ª etapa. Hay un 8. Y cuando le sea repartido todo al 8, ahí en la repartición estarán esas promesas siendo hechas una realidad. A la iglesia del Señor le fue prometida la estrella resplandeciente de la mañana en una de sus 7 etapas. También le fue prometido al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor, el árbol de la vida. Le fue prometido que comerían del árbol de la vida. También le fue prometido al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor, que recibiría una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo, un nombre escrito que ninguno entendía sino el que recibía esa piedrecita blanca. También fue dicho que recibirían un nombre nuevo. También fue dicho que tendrían el nombre de la ciudad, de su padre y de él. También fue dicho que los vencedores tendrían derecho y recibirían para comer el maná escondido. Fue escondido de las 7 edades de la iglesia un maná, un mensaje que sería dado cuando se le repartiera a 8. Porque el 8 habla de eternidad, y siendo un maná escondido, el cual fue representado por el maná que fue colocado en el lugar santísimo del templo. Ese maná, entonces, estando allí, era un maná eterno al estar en ese lugar. Y así será el maná espiritual, que será repartido cuando se le reparta a 8. Será un maná eterno, un mensaje eterno, un evangelio eterno. Evangelio es buenas nuevas, unas buenas nuevas eternas. Todo eso estará siendo dado a todos los hijos de Dios, a todos los herederos en el tiempo final. Cuando ellos reciban el maná escondido y coman del maná escondido, no es que estarán comiendo o recibiendo un maná literal, sino un maná espiritual que será el mensaje de Dios para este tiempo final. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese será el maná escondido, la palabra escondida, el mensaje escondido desde antes de la fundación del mundo, el cual nadie había conocido, pero que será dado a conocer para que los que estén viviendo en este tiempo puedan comer ese mensaje, esa palabra, y alimentar sus almas, sus espíritus, puedan alimentar todo su ser con ese alimento espiritual. Y cuando ellos reciban el agua de la vida,
no será un agua literal, sino la palabra del Señor, que será agua de vida eterna. Y al recibirla, entonces tendrán derecho a entrar a eternidad aún estando vivos. Tendrán entonces todos los derechos para, sin ver muerte, ser transformados, porque han tomado del agua de la vida eterna. Eso no quiere decir en ningún momento que si Dios tiene que llamar a alguno de esas personas porque sea necesario llamarla, que no pueda hacerlo. Dios puede hacer todo lo que Él desea hacer. Y si llama a alguno de entre esas personas que han tomado de esa agua de vida, Él tendrá que regresar, tendrá que resucitar, y entonces cuando le veamos podremos decir: ha acontecido la resurrección, porque mi amado hermano fulano de tal se ha levantado de entre los muertos. Cuando resucite el apóstol Pablo, si usted lo ve, no lo va a conocer, porque usted no lo conoció a él cuando él estuvo sobre la tierra. Pero si se levanta alguno de entre las personas amadas nuestras que haya partido, entonces usted sabrá que la resurrección ha ocurrido. Ese entonces será el propósito por el cual Dios se podrá llevar a alguno de entre nosotros para que sea testigo de la resurrección. Así es que van a haber testigos de esa resurrección. También tenemos un sinnúmero de promesas más que fueron hechas en los tiempos pasados, en las edades del pasado, y que es en este tiempo en donde se recibe el cumplimiento de esas promesas. Por ejemplo, tenemos la promesa del Señor que dijo que les daré la estrella resplandeciente de la mañana. Toda persona sabe que esa no es una promesa literal, porque solamente hay una estrella de la mañana, y no podrá usted ir a tomar esa estrella. Pero Él dice que le va a dar la estrella resplandeciente de la mañana. Así es que podemos entonces ver que todos esos son simbolismos, y lo importante de todo esto es ver y entender lo que ese simbolismo representa para tomar, para heredar, para recibir la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Así es que Él promete darle a su iglesia la estrella de la mañana, como mensajero de la mañana de un nuevo día, para traerles el anuncio, el mensaje de que un nuevo día, una nueva dispensación ha comenzado, y de que el sol ya está comenzando a alumbrar. La estrella de la mañana, cuando usted la ve en el este, usted podrá notar que aun cuando ya está de día, todavía se sigue viendo en las primeras horas de la mañana. Todavía de 5 a 6 o 7 de la mañana, todavía esa estrella se ve. Por lo tanto, todavía entonces esa estrella está diciendo: un nuevo día ha comenzado y el sol ha llegado. El sol se ha levantado con sus alas
para traer salud, salvación. Y eso entonces es el anuncio de lo que dijo el Señor a través del profeta Malaquías cuando dijo: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. La estrella de la mañana anuncia que el sol de justicia está naciendo. Y la estrella, dijo Jesús, que es Él. Y el sol también es el Señor, es Dios. Por lo tanto, Él como estrella de la mañana anuncia Él como mensajero la venida del sol. Anuncia la venida del Señor. Por eso Él dijo en una ocasión: yo soy la luz del mundo. Porque Él está representado en el sol de justicia levantándose. Así como se levanta el sol todas las mañanas para recorrer desde el este hasta el oeste, así es la venida del Señor. Así es como está anunciado el Señor. Por eso la estrella de la mañana, o sea, el cumplimiento de esa promesa de recibir la estrella de la mañana, con su mensaje dará a conocer que ha comenzado un nuevo día espiritual, o sea, una nueva dispensación, y que el sol está saliendo, el sol está comenzando a brillar, a alumbrar. Eso es más bien la estrella de la mañana anunciando la venida del Señor. Pues está prometido que ese gran evento será anunciado en los días finales. Ese gran evento de la segunda venida del Señor es el gran evento que por miles de años ha sido el misterio más grande de toda la Biblia. El Señor Jesucristo, cuando habló de la venida del Hijo del Hombre, de la segunda venida del Señor, Él dijo: ni aun los ángeles saben cuándo será el día y la hora. Los ángeles de Dios entonces no estaban informados de el año, el mes, la semana, el día y la hora en que todo eso acontecería, y principalmente, sobre todo, el día y la hora, pues de las demás cosas no dice que no se sabría, pero principalmente del día y la hora nadie sabía. En cuanto a lo humano, pues en cuanto a lo humano nadie sabía cuándo sería el tiempo, pero si sabiamente escudriñásemos las Escrituras, entonces sí se podía colocar un tiempo en donde todos esos eventos tendrían que acontecer, pero el día y la hora dijo que ni los ángeles sabrían. Podrían saber ellos el siglo, podían saber ellos el año, pero el día y la hora nadie sabía. Pero eso se sabría entonces al cumplirse ese gran evento, porque entonces ya comenzaría a darse a conocer que un nuevo día estaba comenzando. Eso lo hará la estrella resplandeciente de la mañana, porque cuando se vea esa estrella y cuando reciban esa estrella,
Entonces estrella le dará a conocer que un nuevo día está comenzando. Cuando esa estrella aparezca, cuando esa estrella aparezca con ese ministerio, entonces es el tiempo para hacer realidad las palabras del apóstol Pablo y del profeta del Antiguo Testamento, cuando dijo: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ese será el tiempo para despertar, pues el tiempo para despertar es en la mañana, pues es el tiempo en que un nuevo día ha comenzado. Y cuando comienza un nuevo día, las aves del campo se preparan para llevar a cabo la labor de ellas para su propia alimentación. Los animales del campo comienzan sus tareas y el ser humano tiene que entender que él también es llamado a despertar en la mañana para realizar las tareas de ese nuevo día. En cuanto al día literal, él entonces hace las tareas de ese día literal. En cuanto al día espiritual, entonces el hombre espiritual hace las tareas de ese día espiritual. Hace aquello que corresponde para ese día. Es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarse del sueño, porque estamos en el tiempo en que los herederos de Dios y coherederos con Cristo han de recibir su gran herencia. Por eso es que el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis 10 desciende con un librito abierto en su mano. Ese es el título de propiedad. Ese es el título de propiedad de la herencia de los hijos de Dios. Ese es el título de propiedad de toda la herencia de los herederos. Herederos de Dios son los hijos de Dios y tienen que despertarse, despertar a la realidad, porque estamos en el tiempo en que los hijos de Dios, la manada pequeña, heredará el reino. Tiene entonces que recibir la repartición del título de propiedad. Ese título de propiedad tendrá su nombre ahí escrito. Es el tiempo para los herederos. Es el tiempo en que tenemos que recibir nuestra repartición. Dios repartirá su herencia. Él repartirá lo que Él prometió. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. A Él le ha placido darles el reino a ustedes. No tengan temor, sino tomen el título de propiedad en su mano, para que puedan entonces decir, lo que dijo el Señor que dijésemos. Él dijo que dijésemos: venga tu reino. Y entonces, cuando el reino esté sobre la tierra,
recibe el título de propiedad y recibe entonces automáticamente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscadlo, recibid el título de propiedad y luego decid: gracias, Padre, porque has contestado la oración de tu iglesia, que por 2000 años aproximadamente ha estado diciendo: venga tu reino. Gracias porque tu reino ha venido. Ese es el momento en que el reino de Dios estará sobre la tierra. Ese es el momento en que el Hijo del Hombre estará sobre la tierra, viniendo con poder y gloria en su reino. Recuerden que cuando vino la primera vez, la gente decían: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Él dijo: entre vosotros está. Los que le recibieron estaban recibiendo el reino de Dios. Por eso recibieron todas las palabras que Él habló. Por eso recibieron todas las leyes del reino de Dios para aquel tiempo. Porque todo reino tiene sus leyes, sus ordenanzas. Encontramos que cuando Moisés fue a llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, él tuvo que ir al pueblo de Israel con la palabra de Dios, sacar a ese pueblo de la esclavitud en que se encontraba, traer plagas sobre los gentiles y traer bendiciones sobre el pueblo hebreo. Luego tomó la trayectoria Moisés con ese pueblo rumbo a la tierra prometida. Ese ministerio que estaba en Moisés fue un ministerio que operó en lo espiritual y también en lo material. Ese ministerio trajo ordenanzas y leyes para todo Israel, en el aspecto espiritual y en el aspecto material también. Todos los que habrían de recibir la herencia de la tierra prometida, primeramente recibieron las leyes y las ordenanzas divinas, las cuales serían establecidas en la tierra prometida. Pero ellos ya habían recibido esas leyes y esas ordenanzas. El lapso de tiempo entre la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y de la tierra de Egipto hasta llegar a la tierra prometida fue un lapso de tiempo en el cual Dios estuvo dándole al pueblo las leyes y ordenanzas para todo Israel a través del ministerio de un hombre, a través del ministerio de Moisés. Ese ministerio fue un ministerio divino colocado en un hombre. Ese ministerio tenía que ver con el aspecto espiritual y con el aspecto literal o físico del pueblo hebreo. O sea, tenía que ver con todos los aspectos de ese pueblo que entraría a la tierra prometida. Para eso es el ministerio de Moisés. Si en algún tiempo algún pueblo, si algunas personas, si alguna gente tienen que entrar a la tierra prometida,
tendrán un lapso de tiempo, lo cual será la introducción a la tierra prometida. Y en ese tiempo, Dios, a través de ese ministerio, dará las leyes y ordenanzas para todos los que han de entrar a esa tierra prometida. Ese es el ministerio de Moisés. Ahora vemos que ese ministerio también es un ministerio que trae juicio divino para el reino que ya está pasando. Para el reino que ya estaba pasando, el reino de Egipto, trajo los juicios que necesitaba ese reino para ser arruinado. Y cuando el tiempo de los gentiles haya terminado y sea necesario que el reino de los gentiles desaparezca de sobre la faz de la tierra, como lo vio el profeta Daniel y como lo vio el rey Nabucodonosor, entonces estará sobre la tierra el ministerio de Moisés para traer también los juicios divinos que se han de necesitar para quitar de sobre la faz de la tierra el reino o imperio de los gentiles. Y estará a la disposición de Moisés, del ministerio de Moisés, estará a la disposición de él también el ministerio de Elías. Recuerden que el ministerio de Moisés siempre está acompañado. El ministerio de Moisés allá, miles de años atrás, estuvo acompañado por el ministerio de Aarón. Pues Moisés pidió ayuda. Dios no quería darle ayuda, pero Dios le concedió un ayudante a su hermano mayor, Aarón. Y entonces Dios le dijo a Moisés: Aarón será tu profeta, y tú pondrás en la boca de Aarón lo que él tenga que hablar, y mi palabra estará en tu boca y en la boca de él. O sea que Aarón solamente tenía que repetir lo que Moisés le decía que él hablase. Moisés le decía: di tal cosa, y Aarón decía: así dice el Señor, o así dice Moisés. Podía decir de cualquiera de las dos maneras, porque Moisés era para Aarón, Moisés era Dios. Eso es lo que dice la Escritura. También dice la Escritura: yo dije dioses sois a aquellos a quienes fue hecha palabra de Dios. Así es que eso no escandaliza a una persona que conozca la Escritura. Así es que Moisés era Dios para Aarón, porque Moisés era el que tenía la palabra divina y le decía a Aarón, le decía: esto es lo que tú vas a decir. Aarón lo oía y eso entonces estaba en la boca de Aarón para hablarlo. Él no podía decir otra cosa. Él tenía que decir eso que Moisés le había dicho, lo dijese exactamente en las mismas palabras o en otras palabras, pero que significase lo mismo que había oído. Bueno, pero Moisés recibía esa palabra de más arriba, la recibía de parte de Dios, y Moisés seguía siendo profeta
de Dios, y Aarón, profeta de Moisés. Porque el que oye una orden, oye alguna palabra para que sea hablada y la habla, esa persona es profeta de aquel que le dijo que dijera tal cosa. Porque la palabra que está hablando no es la palabra de él, sino la palabra del que le dijo que dijera eso que está diciendo. Así es que así era con Aarón y Moisés. El ministerio de Moisés estaba acompañado por uno que repetía lo que Moisés decía. Y cuando aparece nuevamente el ministerio de Moisés, reflejado o anunciado en la Biblia, en el Apocalipsis y en otros lugares, lo encontramos nuevamente acompañado para repetir todo lo que ese ministerio tiene que dar a conocer, para repetir todas las leyes y ordenanzas divinas y para hablar todos los juicios divinos que han de venir. Van a ser hablados los juicios divinos y también las bendiciones divinas. Las bendiciones divinas para los herederos de Dios y los juicios divinos para los que tienen que entregar el reino, porque el tiempo se les ha cumplido. Porque el tiempo de los gentiles se ha cumplido y tienen que entregar el reino, y el reino de este mundo pasará a ser, los reinos de este mundo serán los reinos de nuestro Dios y los reinos de su ungido, de su Cristo, porque Cristo quiere decir ungido. Así es que todo eso será lo que estará aconteciendo en los días finales, y por eso y para eso se ha de necesitar la repetición del ministerio de Moisés, para que establezca todas las cosas que han de ser en la tierra prometida. Antes de entrar a ella, se reciben todas las leyes y ordenanzas divinas para esa tierra prometida, para esa nueva etapa. La tierra prometida, usted la ha de recibir, porque usted es un heredero, un heredero de Dios. Ahora, entienda bien que la tierra prometida representa para usted como individuo, representa el nuevo cuerpo, porque usted tiene actualmente un cuerpo. Ese cuerpo es tierra, porque del polvo fue tomado, pero esa tierra ha de ser cambiada, ha de ser transformada. Ha de entrar usted a un nuevo cuerpo, a un cuerpo transformado, glorificado, y eso será una nueva tierra para usted, un nuevo cuerpo para usted. Es un nuevo cuerpo, un cuerpo prometido, una tierra prometida. También la nueva tierra, la tierra prometida, como mensaje, es el nuevo mensaje, porque le fue prometido a la iglesia un maná escondido, un nuevo mensaje, un mensaje que estaba escondido
de todo el mundo. Y eso es también la nueva tierra, un nuevo mensaje que ha de heredar, un mensaje eterno, un mensaje eterno en donde están todas las bendiciones, todas las promesas hechas realidad. También está la nueva tierra como el milenio. El reino milenial es la nueva tierra también, pues en esta tierra hemos estado viviendo en un país cada hijo de Dios. Unos han vivido en tal país, otros han vivido en tal país, y así por el estilo cada hijo de Dios ha vivido en el país en donde nació, se crió y ha crecido. Ese es un reino. El país donde usted vive es un reino terrenal, pero tiene la promesa de entrar usted, de recibir un nuevo reino, y ese será el reino milenial. Para ese reino habrán leyes y ordenanzas que estarán funcionando, las cuales usted ha de conocer, usted ha de recibir. Todas esas cosas que ha de usted oír y recibir, las ha de oír y las ha de recibir antes de llegar a la tierra prometida. Antes de llegar a la tierra prometida, ya sea el cuerpo, ya sea el nuevo mensaje, ya sea la nueva tierra o nuevo reino, en todo eso, antes de usted entrar de lleno en todo, usted estará recibiendo todas esas leyes y ordenanzas divinas. Con lo primero que se comienza es con el nuevo mensaje. Con la palabra es que usted comienza a recibir esas leyes y ordenanzas, y entonces recibe un mensaje, una nueva tierra, hablando en términos espirituales. Y después que está ahí, eso, estando ahí, produce otro nuevo ciclo para que usted pueda entrar a un nuevo cuerpo. Y después eso produce un nuevo ciclo para que usted pueda entrar a un nuevo reino aquí en la tierra, lo cual será el milenio. Así es que eso es el plan divino. Una cosa hará, producirá la otra. Así es el plan de Dios, porque ustedes son herederos de Dios. Lo primero que recibirán será el título de propiedad. Sin el título de propiedad no hay derecho a ninguna de las cosas que Dios dice que usted tiene para heredar. Así es que cuando una persona es heredero a algo, necesita tener el título para reclamar esa herencia. Herederos de Dios, herederos del reino de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude y nos permita ver y entender todas estas cosas, y podamos nosotros comprender que estaremos pasando por diferentes etapas en nuestro corto tiempo que tendremos aquí en la tierra, antes de ser transformados y antes de comenzar el glorioso reino milenial. Tenemos que ver ese lapso de tiempo que hubo entre la liberación del pueblo hebreo
hasta la entrada del pueblo hebreo a la tierra prometida. En ese lapso de tiempo Dios estuvo estableciendo leyes y ordenanzas para todo Israel. Dios estuvo probando al pueblo, Dios estuvo dirigiendo al pueblo, y todo aquello vino a ser una introducción a lo que ellos habrían de heredar. Ellos habrían de heredar la tierra prometida, la tierra de Israel, pero primero tenían que pasar por esa etapa para poder ser probados y poder recibir las bendiciones divinas y poder mostrar que eran fieles a Dios. Lo que ellos harían, todo lo que ellos habrían de hacer en esa introducción sería lo que ellos habrían de hacer cuando estuvieran en la tierra prometida. Y Dios los pasó por esa etapa de introducción. Ahora tenemos nosotros que comprender que estaremos pasando por la introducción al milenio, la introducción también a el cuerpo prometido, al cuerpo transformado. Todo eso pues es estando aquí en la tierra. Así es que entendamos todas estas cositas para que así nosotros estemos apercibidos, porque cada vez que se pase de una etapa a otra estaremos experimentando un sinnúmero de cosas nuevas, un sinnúmero de cambios, lo cual hará un impacto en nuestras vidas, y tenemos que estar apercibidos para que el impacto que haga sea positivo. Recuerden que el ministerio de Moisés fue un ministerio de introducción para introducir al pueblo a la tierra prometida. Fue un ministerio para preparar al pueblo para que pudiera entrar a la tierra prometida. Fue un ministerio muy, pero que muy importante. Y fue un ministerio que tuvo que ver con todas las cosas de las personas y del pueblo que habría de entrar a esa tierra prometida. Tuvo que ver con las cosas espirituales, tuvo que ver con las cosas políticas, tuvo que ver con las cosas materiales de esas gentes que habrían de entrar a esa tierra prometida. O sea que ese ministerio de Moisés cubrió todos los aspectos de la vida de aquel pueblo que habría de entrar a la tierra prometida que recibiría por heredad. No olviden eso. El ministerio de Moisés tuvo que ver con todos los aspectos de la vida del pueblo hebreo. El aspecto espiritual y el aspecto material también. El aspecto material, en lo cual es dividido en un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto cultural, todos esos aspectos, el aspecto educacional y todos esos aspectos de la vida del pueblo hebreo estaba dirigido por el ministerio de Moisés, porque ese era un ministerio divino para establecer todas las cosas que ese pueblo tenía que practicar. Así es que cuando este ministerio vuelva a repetirse sobre la tierra, estaremos viendo la introducción a un reino nuevo que surgirá sobre la tierra, como lo vio el profeta Daniel y el rey Nabucodonosor. Surgirá sobre la tierra como una
piedrecita pequeña, como una piedrecita que nadie, aunque una piedrecita no cortada de manos, pero comenzará a crecer a medida que vaya manifestándose, porque ese será el reino de Dios viniendo a la tierra. Y no podrán estar dos reinos aquí en la tierra a la misma vez. El reino de los gentiles entonces tiene que ir desapareciendo para que el reino de Dios vaya creciendo. Pero el reino de los gentiles hará guerra contra el reino de Dios. Por eso dice que la bestia y la imagen de la bestia se levantaron en contra del Cordero para hacer guerra en contra del Cordero y en contra de los que seguían al Cordero, pero que el Cordero los venció. Así es que el reino de Dios tendrá la victoria, y luego de eso el milenio tendrá que comenzar. Pero primero viene una etapa de pruebas, de persecuciones, porque ahí está señalado todo eso, así como fue con el pueblo de Israel. Los persiguieron mientras iban por el desierto rumbo a la tierra prometida. Fueron perseguidos, vituperados, pero Dios estaba con ellos, guiándoles hacia la tierra prometida. Así es que Dios estará guiando hacia el milenio a sus hijos. Los estará guiando. No es que hemos comenzado en el milenio ya, sino que Dios tendrá una introducción, una preparación antes de llegar al milenio. Y Él estará estableciéndonos a todos los herederos todo lo que ha de ser allá en el milenio. Eso será la introducción al milenio. Así es que para todo eso Dios ha prometido que enviará un ministerio, y ese ministerio vendrá acompañado con otro ministerio. Y eso dará cumplimiento a las promesas del Señor que dijeron: y el Hijo del Hombre vendrá con poder y gloria en su reino. Y dice también: y vendrá con sus ángeles. Sus ángeles son el ministerio de Moisés y de Elías. Así es que cuando Él fue al pueblo hebreo allá para libertarlos, y cuando fue para hablarle de juicio allá al pueblo de Egipto, fue también al Señor. Él fue con un ministerio doble. Fue con el ministerio de Moisés acompañado con Aarón. Eran dos en donde estaba la palabra de Dios. Así es que era en esa forma, pero todo estaba en Moisés. Lo que pasa es que él deseó un ayudante, y entonces Dios compartió de ese ministerio de Moisés, lo compartió entonces con Aarón. Bueno, herederos del reino de Dios, el título de propiedad está prometido que será traído a la tierra por el ángel fuerte que desciende del cielo. Y cuando tengamos ese título de propiedad, ese librito que viene abierto, cuando lo tengamos en nuestra mano y lo hayamos comido, tendremos por dentro el título de propiedad encarnado. Y entonces se podrá hablar, se podrá hacer cosas, se podrán hacer cosas que nunca antes fueron hechas, porque se tendrá por dentro la palabra creadora. Así es que, herederos del reino de Dios, es motivo para estar felices, para estar contentos, porque las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y grande es la heredad que nos ha tocado.
Dios nos bendiga, Dios nos guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Nos veremos ya a las 2 de la tarde, allá en donde estaremos todos los que estamos señalados para estar en ese lugar. No, yo creo que todos han comprendido el por qué en nuestra trayectoria ha habido una etapa como esta. Hay una etapa como esta. Yo espero que los que no puedan comprender el por qué yo estoy en una etapa como esta, y algunas personas también, o la mayoría de ustedes, puedan ser pacientes hasta que comprendan más adelante el por qué estamos también caminando por una etapa material. Pero recuerden, Dios estará vigilando todo esto para que sea de beneficio para las personas que estarán tomando parte en esta etapa también, en la cual se trabaja con voluntarios como en todas las ocasiones también. Se trabaja con gente que quieran prosperar, que quieran luchar en la vida. Pero los que no están interesados pues siguen siendo nuestros hermanos, y más bien los que pierden son los que no participan de estos momentos así que llegan, porque cuando llegan hay que aprovecharlos para sacarle todo el provecho que se le pueda sacar. El que pierde es el que no participa, porque pierde el ganar, todo lo que haya para ganar, pierde todos los beneficios que hayan ahí materiales, y todos los demás beneficios que puedan recibirse, ahí los pierde. Pero con todo y eso, pues no obligamos a nadie a participar de nada. Más bien este es un asunto personal y es un asunto material también, en lo material, pero que para que sea de beneficio para los hermanos que desean prosperar la vida, entonces los ministros quedan entonces frente al pueblo siempre para dirigir todas las cosas para que sea de beneficio y no les haga daño, sino les haga bien en lo material también. Así es que todos ustedes son entendidos, son sabios en estas cosas y pueden entender estas cosas. Nunca se escandalizan por estas cosas cuando ven que hayan personas y ministros participando también en asuntos materiales, sino que dan gracias a Dios porque saben entonces que las cosas van a ser bien dirigidas. Saben entonces que el pueblo podrá ser dirigido, unido, para que sea de beneficio para todas las personas. La dirección del pueblo de Dios siempre debe estar frente o en las manos de ministros, para que no se levante nadie haciendo o diciendo cosas que vaya a separar, a desunir al pueblo, que vaya a traer chisme, a traer disensiones, a traer murmuraciones, a traer comentarios negativos al pueblo. Nunca escuche cosas negativas ni chismes que traigan la gente. El pueblo tiene frente a ellos ministros ordenados por Dios que están a cargo de la dirección del pueblo. Yo les ayudaré en todo lo que pueda ayudarles para que el pueblo sea bien dirigido, y cualquier cosa que diga otra persona que no sea el ministro, ustedes ni lo escucharon. Cualquier cosa negativa que cualquier persona se ponga a comentar, a decir, eso es para tratar de desunir al pueblo, para tratar de separar al pueblo, para tratar de traer desunión entre los hermanos. Esas son cosas que traen
raíces de amarguras y todas esas cosas para traer tristeza y desánimo al pueblo de Dios. Y toda cosa que puede traer desánimo, que pueda hacer que pierda el entusiasmo una persona, eso hay que echarlo a un lado. No podemos tener oídos para oír, sino lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu dice cuando está repartiéndole a 8. Que salga cualquier otra persona diciendo cosas. No tenemos oídos sino para oír lo que dice el Espíritu de Dios. El que escucha otra cosa, pues se perjudica, porque alrededor de lo que usted escucha y recibe en su corazón, alrededor de eso, usted va a tener unos resultados. Si lo que escucha y lo que recibe es negativo, los resultados van a ser negativos. Si lo que escucha y recibe son chismes, son, como decimos allá, bochinches, ¿qué va a recibir? Va a recibir un ambiente de desánimo, decaimiento espiritual, va a recibir entonces un ambiente de chisme y de bochinche, y usted se convertirá en un bochinchoso como el que trajo a usted también un bochinche. Porque usted lo que recibe después lo va a hablar. ¿Qué es lo que se habla? Lo que se recibe, se tiene en el corazón y después ya lo piensa, y después eso es lo que va a repetir. Pero si usted lo que recibe es la palabra, cuando va a hablar de las cosas de Dios no puede hablar bochinche, no puede hablar chisme, no puede hablar chisme de los hermanos, sino la palabra de Dios. Y lo que ve es la palabra. Y lo que hace es luchar a favor del plan de Dios. Y ve cómo la obra va progresando, cómo la obra va creciendo, cómo Dios sigue añadiendo a su iglesia que se encuentra en la edad octava, la edad eterna, cómo Dios sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Los que han de ser salvos porque están escritos en el libro de la vida. Los que les gusta chismear no ven nada de eso, sino que lo que ven son faltas que le buscan a la gente para tratar de tener algo que decir, y eso es porque no están oyendo la palabra de Dios. Hay que oírla, la palabra de Dios, recibirla en el corazón y no tener los oídos para otra cosa, sino para la palabra de Dios. Y el que le venga con chisme, mira, yo no estoy interesado en oír chisme, porque mis oídos son para oír la palabra de Dios. Así es que cuando los que les gustan los chismes no encuentra quien le escuche, se tienen que callar o hablar solo, y cuando se ponen a hablar solo, entonces la gente dice, verdaderamente que está mal esa persona, ella está hablando solo, así es que se ha puesto bastante mal de la mente. Pero si encuentra quien le oiga, también arrastra a esa persona a lo mismo de él, porque eso se pega. Porque es que la palabra, cuando se habla, el que la recibe, entonces recibe todo lo que conlleva y lo que tiene esa palabra, recibe ese ambiente, ese espíritu, esa vida. Si es una vida pervertida, un ambiente maligno, pues eso es lo que recibe y lo que se va a manifestar en esa persona. Pero si lo que recibe es la palabra de Dios, entonces se va a manifestar la palabra de Dios también. Yo siempre he respetado y he amado mucho a los ministros, y siempre he orado por ellos, y deseo que siempre ellos estén cuidando el rebaño, el redil del Señor, y que nunca se desanimen si en algunas ocasiones oyen algunos comentarios negativos que haga alguna persona, pues que eso no les desanime, porque son más los que están con nosotros
que los que están en contra. Aquí en la tierra y en el cielo, todo el cielo está con nosotros. Así es que no hay por qué preocuparse, y los que en algunas ocasiones han comentado cosas negativas o comentan cosas negativas, deben de abstenerse de cosas negativas y hablar solamente cosas positivas, para que se les vayan esas cosas negativas que tienen por dentro, se les vaya y sean personas positivas, para que sean de beneficio en la vida. Una persona negativa y que lo que habla son cosas negativas y que mete a cualquiera en un problema, en un chisme, esa persona no es una persona útil, sino es un estorbo público en la obra de Dios. Y a nadie le gustaría ser un estorbo público en la obra de Dios, sino ser una ayuda, ser una persona útil en la obra de Dios. Y para que cada cual sea una persona útil en la obra de Dios, ya sabe cómo serlo. Si cada uno encuentra que tiene cosas negativas en su vida y de que ha hablado o habla de vez en cuando cosas negativas, se abstiene de eso, deja de su lado y busca las cosas positivas. ¿Para qué? Para proclamarlas. Porque va a producir entonces ambiente y cosas, resultados positivos. O sea que si usted recibe cosas positivas y habla cosas positivas, produce resultados positivos. ¿Cuántos quieren tener una vida llena de resultados positivos? Entonces, al oír la palabra y recibirla y hablarla y luchar y trabajar para que se extienda, eso dará resultados positivos. Abstenerse de lo que no conviene hablar y de lo que no conviene escuchar, eso ayudará mucho para que nuestras vidas sean productivas, sean vidas que produzcan resultados positivos. Somos herederos de Dios. Si somos herederos de Dios, entonces somos personas positivas y recibiremos resultados positivos. Lo más grande es recibir el reino de Dios. Eso es lo más grande y eso es lo más positivo que hay. Vivamos entonces vidas positivas, sabiendo que somos herederos de Dios. Bueno, ya yo había terminado así algún rato, pero salió esto así, esta es la despedida. En la despedida salió ya esto, y entonces yo creo que estas cosas son muy buenas saberlas, muy buenas estar al tanto, al día con todo esto, para ser personas que podamos ver y saber que somos útiles en esta tierra en los días que nos toca vivir aquí. Porque todo el mundo quiere ser una persona útil en esta tierra y ya sabemos cómo ser personas útiles en esta tierra. Bueno, Dios les guarde, Dios les bendiga y Dios nos ayude a todos para ser bien útiles en el reino de Dios, porque somos herederos de Dios, herederos del reino de Dios. Bueno, dejo con ustedes a Ramón Palacios para que él continúe o concluya en esta mañana. Hemos terminado tempranito y tenemos mucho que hacer durante el día, así es que yo le voy a pedir que pase por aquí para ya dejarlo a él, y en otra ocasión pues hablaremos más ampliamente, más abundantemente, y no les prometo que voy a estar el próximo domingo aquí, sino más bien yo me pondré de acuerdo con Palacios para el día que vaya a estar por aquí. Por lo tanto, siempre traigan a sus familiares, a sus amigos, y siempre esté aquí, porque ya con todo este trabajo de la América Latina, ya quizás algunas personas pensaban, ya con todo este trabajo no va a tener ni tiempo para estar ni con nosotros, y lo que ha sucedido es que
Actualmente tengo que estar más con ustedes aquí, más en San Felipe, más en Maturín, más en Colombia. Y entonces los que van a protestar van a ser los de Puerto Rico, que van a decir con esto del trabajo. Entonces lo que ha estado sucediendo es que está trabajando más en otros países y en otros grupos y congregaciones que lo que está acá. Pero yo le he dicho a ellos para que estén contentos, les he dicho una realidad. Miren, cuando yo estoy aquí en Puerto Rico, yo solamente les predico un día en la semana, el domingo. Cuando estoy viajando por todos esos países, predico 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces en la semana, y todo eso queda almacenado, algunas veces en películas, y después ustedes lo reciben. Así es que no se pierde nada, sino que se gana terreno. Y estamos para eso, y ellos entonces comprenden, son conformes, y entonces pues se quedan tranquilitos sabiendo que estamos aprovechando bien el tiempo. Gracias a Dios que yo no me comprometí a decirle a ellos que siempre estaría allí predicándoles, sino donde esté, ahí estaré predicando la palabra del Señor. Así es que todo mensaje yo lo daré donde esté en ese momento, y después el resto lo recibiré en cassette, en folletos y en películas también. Bueno, pasen todos muy buenos días, Dios les bendiga a todos y muchas gracias por vuestra amable atención. Gloria a Dios. ¿Dicen amén? Amén. Hemos tenido un banquete completo. Bueno, el mensaje pasado que nos predicó el hermano William, nos estuvimos alimentando como 3 domingos. Con este, figúrese, hay como para 10 domingos, porque nos ha hablado de todo en esta mañana, y creo que ha sido un gran alimento espiritual para todos. ¿Están contentos, verdad? ¿Están felices? Bueno, ¿quién no se va a contentar con oír palabras del tiempo, de la hora? Alimento a fe, regresar a nuestros hogares y alimentarse por allá. Y creo que algunas personas, no sé si habrán algunos de fuera. De todas maneras, tenemos unos sandwichitos por allí. La hermana Elia, que siempre está pendiente de ustedes, le tiene algún cafecito, algún sandwichito por allí. Y nos veremos a las 2 de la tarde allá en el Colegio Agronómico para que continuemos el curso que ya hemos comenzado, fase 1, y espero que podamos concluir.